Hola, ¿qué tal? Pues, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Espero que, a ver, se ve bien. ¿Sí? Entonces, ya está. Bueno, entonces les voy a hablar de este descubrimiento que se hizo acerca de este compuesto químico en Venus, que le llamamos, bueno, en inglés es fosfine, así escrito. En español lo más correcto sería fosfano, ¿no? Pero como la traducción directa suena más sencilla, fosfina, entonces se ha utilizado más el término fosfina, por eso se los dejé aquí en el título. Pero si ven por ahí, fosfano es exactamente el mismo compuesto, nada más que es el término químico, de hecho, que es el correcto. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar acerca del planeta donde encontraron este compuesto químico, que es pues Venus, ¿no? Que es nuestro vecino. Venus está pues aquí, si la Tierra, si consideran que la Tierra está a una distancia de 1, esa es la medida de una unidad astronómica, y entonces la distancia entre la Tierra y el Sol sería una unidad astronómica, pues Venus estaría más o menos como a tres cuartas partes, ¿no? Como 0.72 unidades astronómicas, o sea, está más cerca del Sol que la Tierra. Es apenas un poquito más pequeño en términos de tamaño, tiene un radio de 6,000 kilómetros, mientras que la Tierra tiene un radio de casi 6,400 kilómetros, es un poquito más chiquito, y también es un poco menos masivo. Entonces, si la masa de la Tierra es 1, pues la masa de Júpiter, de Venus, sería el 80% de la masa terrestre. Su año tarda 224 días, o sea, le tarda en darle la vuelta al Sol 224 días, mientras que la Tierra pues tarda 365. Ahora, el periodo de rotación, es decir, ¿cuánto dura la Tierra? Pues, el día en la Tierra pues son 24 horas, o sea, un día, ¿no? En Venus, el día, digamos, dura el equivalente a 116 días terrestres. Y eso es porque el planeta está haciendo, cada vez va rotando más y más lento debido a su cercanía con el Sol. Entonces va a llegar un momento en que su periodo de rotación y traslación van a ser iguales. Entonces, bueno, si no les alcanza el tiempo allá en Venus, miren, tienen un día de 116 días para que les alcance todo el tiempo, aunque el año sí dura un poco menos. Bueno, entonces, la temperatura superficial de Venus, noten que es de 464 grados centígrados, o sea, es como estar dentro de un horno, literal. Mientras que la temperatura promedio de la Tierra, pues anda como en 15 grados centígrados, o sea que es mucho más amable que, pues, vivir en Venus. Y eso se debe al tipo de atmósfera que tiene Venus. Venus tiene una atmósfera que el 96% de la atmósfera está hecha de dióxido de carbono, pero además la atmósfera en la Tierra tiene un bar de presión, ¿sí? Entonces, si ustedes agarran toda la columna de la atmósfera terrestre, pues esa genera un bar de presión sobre la superficie, mientras que Venus genera 92 bares. Entonces, eso es como si se tuvieran que ir al fondo del océano terrestre, ¿sí? Ese sería el equivalente del peso que sentirían si estuvieran en la superficie de Venus. Es por eso que explorar Venus pues ha sido más difícil que explorar Marte, por ejemplo, porque pues las naves que han entrado a Venus se han achicharrado muy rápidamente, no solo porque la presión atmosférica y la temperatura es muy, muy alta, sino porque además hay un compuesto extra en la atmósfera de Venus, del que os hablaré en un momento. Por lo demás, pues lo que pueden ver es que, por ejemplo, hay muy poca agua en Venus. Esto significa 10 partes por millón, o sea que si dividen, si la atmósfera vale 1, la dividen en 1,000,000, toman 10 partes, pues ese sería el contenido de agua, mientras que para la Tierra pues es como el 1% de agua, dependiendo de en qué zona de la Tierra estén, por supuesto, esto es variable. Aquí esta agua está en las zonas altas de la atmósfera y, por ejemplo, mientras que la Tierra está hecha básicamente la atmósfera de nitrógeno y oxígeno, pues en Venus la atmósfera está hecha prácticamente de dióxido de carbono con un poquito de nitrógeno.
Entonces, aunque son planetas muy similares en términos de tamaño y masa, en realidad ya cuando vemos a detalle, pues ya no son tan parecidos. Venus se ve así, si lo vemos desde fuera, visto con radiación visible, y toda esta cobertura, todo esto que ven aquí, son nubes. Las nubes son constantes en Venus, todo el tiempo está cubierto de nubes. Entonces, ver la superficie requiere otros métodos muy diferentes a, por ejemplo, ver la superficie de Marte. Cuando vamos a Marte, nada más tenemos que poner un orbitador y la superficie. Si no hay tormentas de polvo, a veces las tormentas de polvo opacan un poco la superficie de Venus, pero en general es muy fácil ver la superficie de Venus porque la atmósfera es muy, muy delgadita y pues, rara vez pasa una nube por ahí. Pues sí hay nubes en Marte, pero son muy raras. En cambio, aquí las nubes son constantes todo el tiempo. Entonces, lo que sucede con eso es que pues la superficie queda completamente opacada y no la podemos ver. Para observar la superficie se requieren otros métodos, en este caso se utilizó el método de radar, entonces así, igual como funcionan los radares aquí en la Tierra, se hace para mapear la superficie de Venus. Y entonces aquí pueden ver las zonas azules son las zonas más bajas, las zonas rojizas son un poco más altas. Entonces ahí pueden ver como canales, ¿no? Aquí. Y lo que hemos descubierto en la superficie de Venus, pues es que tiene una superficie llena de volcanes. Entonces, claramente fue un lugar donde había muchos volcanes. En algún momento se detuvo el vulcanismo o hay incluso quienes piensan que todavía el vulcanismo en Venus puede estar activo. Esto es algo que sigue siendo parte de la investigación activa de Venus, porque con los datos que tenemos hasta ahora no podemos asegurar que efectivamente el vulcanismo en Venus haya terminado completamente, aunque tampoco podemos afirmar lo contrario, que todavía haya vulcanismo en Venus. Entonces, esta sigue siendo una pregunta abierta. La atmósfera, les decía, pues es básicamente dióxido de carbono y sería un poco aburrida si solo fuera eso. Lo interesante de la atmósfera, en realidad, pues es que tenemos una temperatura, ¿no? Aquí está. Entonces, imagínense, esta temperatura empieza por acá, está en Kelvin, ¿no? Entonces, empieza casi en los 800 Kelvin y va bajando y más o menos como a 60, 70 kilómetros, está lo que se llama la tropopausa. En la Tierra, la tropopausa está como a 10 o 15 kilómetros, está acá abajo. ¿Sí? Entonces, imagínense qué extendida es la atmósfera de Venus. La otra cosa es que las nubes que vimos en las diapositivas anteriores no son nubes de agua, como las que hay en la Tierra, sino que son nubes de ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la Tierra? En la Tierra, pues va bajando la temperatura, también tiene una temperatura más alta abajo, más arriba va bajando la temperatura, entonces llega un momento en que el agua, que es vapor de agua, se condensa y forma gotitas líquidas de agua. Entonces, las nubes están hechas de gotitas líquidas de agua. Si ustedes entran a lo que llamamos la niebla aquí, ¿no? Así van a sentir las gotitas de agua en su cara. Esas son nubes bajas. Bueno, cuando hablamos de planetas que no son la Tierra, la niebla no son nubes bajas, sino que son zonas en donde se acumulan partículas en la atmósfera generadas por reacciones químicas. Entonces, lo que sucede es que reacciones químicas con el azufre, la atmósfera de Venus tiene dióxido de azufre, que es uno de los compuestos que emanan los volcanes. Entonces, tiene óxido de azufre, aquí en la Tierra también emana óxido de azufre, y luego se combina con el agua y entonces genera ácido sulfúrico, y luego este ácido sulfúrico en forma de gas se convierte en gotitas y entonces forma una serie de nubes que permanecen completamente sin cambios alrededor de todo el planeta. Entonces, más o menos por aquí, como entre 50 y 60, 70 kilómetros, tenemos toda esta zona con nubes de ácido sulfúrico. Entonces, ahora vamos con el descubrimiento que se anunció hace poquito, el 14 de septiembre de 2020, que es este artículo donde la autora principal es la doctora Jean Greaves. Y pues lo que se anunció es que había gas fosfina en las nubes de Venus. Ese fue el anuncio.
Nunca se anunció que había vida en Venus. Ese fue el anuncio. Ahora, aquí se conjuntan dos equipos, uno que es el observacional, que es el de la doctora Greaves, y otro que es el de la doctora Sarah Seeger, que está aquí. La doctora Sarah Seeger ha trabajado en cuestiones observacionales, pero también ha trabajado en cuestiones de una cosa que llamamos bioseñales, que es detección de vida por métodos remotos, o sea, observar un planeta y con esas observaciones determinar si hay vida o no, con observaciones de telescopio. Además, bueno, la doctora Sarah Seeger ella trabaja en el MIT y ha trabajado muchísimos temas relacionados con esto que llamamos astrobiología. Bueno, entonces, ese otro grupo lleva un buen rato, particularmente la doctora Clara Sousa Silva, llevaba un buen rato trabajando con la fosfina como un posible marcador de vida en planetas alrededor de otras estrellas. Entonces, aquí en el sistema solar, pues sabemos que la fosfina está en las atmósferas de Júpiter y Saturno, y allí es algo normal, y es algo normal por lo siguiente. La fosfina, ustedes están viendo aquí una molécula de fosfina, bueno, dos moléculas de fosfina. La fosfina está hecha por un átomo de fósforo y 3 átomos de hidrógeno. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, en Júpiter o Saturno, es que hay un montón de hidrógeno, y entonces todos los compuestos, todos los elementos, el carbono, el azufre, el hidrógeno, todos se van a combinar, el oxígeno, todos se van a combinar con el hidrógeno. Entonces vamos a tener cosas como metano, como ácido sulfúrico, y por ejemplo, como fosfina, es lo normal. Pero en Venus, donde el ácido sulfúrico ocupa el hidrógeno del agua, pues básicamente no hay mucho hidrógeno de dónde tomar para hacer fosfina. Entonces, no esperaríamos que hubiera fosfina en Venus porque no hay mecanismos químicos para generar fosfina en Venus. Entonces, lo que sucede es que la doctora Jean Greaves pues tenía estas observaciones que habían hecho con este telescopio que se llama el telescopio, ahorita se me fue el nombre del telescopio, ahorita les digo, es el JCMT, pero no, ahorita se me fue el nombre. Entonces, este telescopio hizo unas observaciones y entonces se encontró que había, esos que ustedes están viendo aquí, son el tipo de observaciones que se hacen en longitudes de onda, por ejemplo, que son como el milimétrico y eso, que son longitudes de onda que no vemos. Las longitudes de onda que vemos pues son ondas muy chiquitas, mientras que las otras pues son ondas mucho más largas. Entonces estas miden como del orden de milímetros o del orden de centímetros o metros. Pero entonces lo que se hace en esos casos es que solamente se puede observar una pequeña región del espectro, muy pequeñita. Y entonces lo que ven aquí, esto dice velocidad porque aquí solamente pueden ver una longitud de onda. Y entonces aquí lo que ven es como este patrón que ven aquí implica que hay un compuesto absorbiendo en esa longitud de onda donde está observando el telescopio. Pues entonces resulta que ella vio esta absorción y dijo, bueno, carambas, esto es fosfina, ¿no? Aquí, esto que está aquí junto son modelos, ¿no? Que se usan para ajustar y para ver si efectivamente, digamos, yo modelo una atmósfera con fosfina y veo cómo se ve y luego la comparo con mis observaciones, ¿no? Entonces, ella lo vio y dijo, bueno, pues ¿esto qué es, no? No se creía que era fosfina en realidad y lo que hicieron pues fue irse con otro telescopio. Este es un arreglo, de hecho, de telescopios que se llama ALMA, que está en el desierto de Atacama, y entonces con todos estos telescopios se hacen observaciones, de manera que las observaciones son muchísimo más detalladas. Entonces noten aquí la misma línea de absorción, pero ahora observada con ALMA se ve muchísimo más nítida, y entonces con esto corroboraron que efectivamente esto era fosfina. Ahora, eso es lo que dicen en el artículo, que con eso lo corroboraron. En esas mismas longitudes de onda, en esos mismos colores, absorbe justamente el dióxido de carbono, el dióxido de azufre. Yo les había comentado que sabemos que en Venus hay dióxido de azufre. La pregunta es, ¿por qué no detectaron el dióxido de azufre si absorbe ahí mismo? Y de hecho, sabemos que existe en la atmósfera de Venus.
Esa es una pregunta y esa es una de las razones por las cuales alguna parte de la comunidad científica todavía no está totalmente convencida de que esto que están observando aquí realmente sea fosfina. Supongamos que es fosfina, por un momento. Entonces, si fuera fosfina, más o menos estaría en el orden de 30 partes por 1,000 millones. Entonces, la atmósfera es 1, la dividen en 1,000 millones y 30 de esas partes serían fosfina. Más o menos una altura de 55 kilómetros, que justamente es donde está la altura de las nubes, y además la temperatura allí es mucho más baja, porque si se acuerdan, voy a regresarme tantito, la temperatura aquí, la temperatura superficial de la Tierra es esta, ¿no? 288 Kelvin, por aquí, ¿no? Que es más o menos, ¿sí? Noten, como esta altura de 60 kilómetros, una cosa así. Entonces, esta temperatura, pues ya no es 450 grados que nos estamos asando, sino que es una temperatura mucho más temperada de 30 grados centígrados, ¿no? Entonces, pues eso está mal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues lo que hicieron fue agarrar y decir, bueno, ¿qué cosas pueden producir la fosfina? Si está ahí la fosfina, vamos a ver qué cosas produce la fosfina. Entonces agarraron un montón de reacciones. Esto que está aquí, no se preocupen así por entenderla a detalle, pero les quería enseñar como todas las reacciones que utilizaron. Algunas de esas reacciones tienen que ver con cosas que pasan con el suelo y con el subsuelo de Venus. Otras se hacen en la atmósfera y entonces pues hicieron todas sus reacciones y hicieron un modelo numérico y dijeron, a ver, si yo tengo todas estas reacciones para producir fosfina, ¿cuánta fosfina produciría? Y entonces lo que dicen, bueno, miren, yo produciría esta cantidad, ¿no? Entonces aquí está la cantidad, acá, y aquí está la altura. Y entonces yo produciría esta cantidad en cada altura, ¿no? Esta es mi cantidad. Y lo que dicen ellos es que lo que estamos observando, pues es esto, ¿no? Entonces, esto significa que requerimos una cantidad de fosfina mucho mayor que la que se estaría generando solamente por las reacciones químicas. Ahora, estas son las reacciones químicas que se nos ocurrieron o que se les ocurrieron a ellas y que pues se han hecho durante los últimos años, pero no necesariamente abarca todas las reacciones que podrían ser. O sea, hay muchas cosas de Venus que todavía no sabemos. Entonces, en principio, esta diferencia podría cambiar si hay reacciones químicas que no fueron consideradas en este modelo. Ellas trataron de considerar todas las posibles, pero hay la posibilidad de que haya más. ¿Qué hay de la fosfina generada por vida? ¿Por qué podemos decir que a lo mejor esto podría ser generado por vida? Bueno, resulta que en la Tierra la fosfina existe. Y la fosfina se genera en el fondo de las zonas pantanosas, en donde hay prácticamente nada de oxígeno. Entonces, en esos lugares se supone que hay bacterias que generan la fosfina. ¿Por qué estoy diciendo se supone? Porque en realidad no tenemos claro qué organismos, o sea, serían organismos anoxigénicos, organismos que no necesitan oxígeno, de hecho que no les gusta el oxígeno para nada, pero no sabemos exactamente cuáles, porque de esos hay un montón, y no sabemos qué mecanismos forman la fosfina en la Tierra. Sabemos que está asociada a dos cosas, uno, la actividad industrial humana, y la otra es actividad bacteriana en en las zonas pantanosas, pero no tenemos todos los detalles. Hay algunas propuestas, pues de que hay bacterias reductoras de fosfatos y pero no tenemos en realidad un escenario claro de qué es lo que sucede en la Tierra con la fosfina. Entonces, si la vida produce fosfina, no estamos claros de cómo lo hace. Ahora, esta idea de vida en Venus, pues no es nueva, ¿sí? De hecho, a los primeros que se les ocurrió fue a Morowitz y a Carl Sagan, el famosísimo divulgador, que también era un científico y tenía trabajos científicos todo el tiempo. De hecho, se acaba de conmemorar este día de la comunicación de la ciencia, bueno, de las y los comunicadores de la ciencia, justamente a partir de la publicación de la obra de Cosmos. Y bueno, pues en este artículo que publicaron Morowitz y Sagan en la revista Nature,
que es una de las revistas así más importantes, ¿no? Es la misma donde publicaron el asunto de la fosfina, pues ellos proponen que puede haber vida en las nubes de Venus. ¿Por qué? ¿Por qué dicen ellos? Bueno, pues porque uno de los problemas para las moléculas orgánicas, pues es que las destruya la radiación ultravioleta, o sea, las moléculas de carbono, las que conforman a la vida, son moléculas orgánicas, y entonces son destruidas por radiación ultravioleta. Entonces dicen, bueno, pues hay una cierta altura en las nubes de Venus donde, pues, están protegidas de la radiación ultravioleta, pero además la temperatura no es tanta, pues hay un poco de agüita aquí y allá, muy poquita, ¿no? Y entonces ellos sustentan así que la posibilidad de que pudiera haber vida, ¿no? Esto en realidad es una pequeña carta que tiene como, no sé, es media página, ¿no? En realidad no es la gran cosa, porque lo que hacen simplemente es hacer una propuesta, ¿no? Pensamos que podría suceder esto y ya. Después de eso, pues hay otros artículos que salen en el 99, en el 2018, 2002, 2004, donde hablan de la posibilidad de que haya vida en Venus a partir pues también de vida en las nubes, incluso proponen, ¿no? Un ciclo de azufre para la vida en Venus, para la vida fototrófica, o sea, para la vida que come luz, ¿no? Como las plantas aquí en la Tierra, los seres fotosintéticos en general. Incluso, pues, se proponen la posibilidad de hacer misiones, ¿no? A Venus a buscar vida. En realidad hay muchas cosas que nos faltan en este enigma, porque para que haya vida en un planeta, pues primero tiene que originarse, y eso requiere una serie de condiciones que no sabemos si se cumplen en las nubes de Venus. Aunque podría suceder que la vida se haya formado antes. Venus en algún momento fue un planeta que tuvo agua líquida en la superficie. ¿Qué fue lo que sucedió con Venus? Lo que sucede con Venus es que el Sol comenzó a calentarlo cada vez más. Eso sucede porque el Sol va aumentando lentamente su luminosidad. Entonces, hace 5,000 millones de años, su luminosidad, hace 4,000 millones de años, su luminosidad era como el 70% de lo que es ahorita. O sea, era 30% menor. Y luego fue aumentando hasta, bueno, ahorita tiene cierta luminosidad, pero la luminosidad del Sol va a seguir aumentando. Entonces llegó un momento en que, debido a que el Sol está emitiendo más radiación cada vez más, entonces el agua de Venus comenzó a evaporarse. Ya en la atmósfera, el agua es un gas de efecto invernadero, calentó la atmósfera, y entonces se evaporó más agua, se calentó más la atmósfera, calentó más agua, y así, en un proceso que se llama el efecto invernadero desbocado, la atmósfera de Venus se llenó de vapor de agua, y luego la radiación ultravioleta rompió la molécula de agua ya cuando llegaba a las zonas más de arriba de la atmósfera, rompía las moléculas separando el hidrógeno del oxígeno, y entonces lo que sucedió fue que el hidrógeno se escapó, y de manera efectiva, pues ya no se podía reconstituir esa molécula de agua, y entonces Venus se quedó sin agua. Entonces, Venus es un planeta seco hoy, pero en principio fue un planeta que tenía agua líquida, volcanes. Entonces, ¿pudo haber surgido la vida en ese planeta? No lo sabemos, no tenemos evidencia. Si hay evidencia, pues estará achicharrada en la superficie, porque 460 grados, pues es algo para achicharrar cualquier cosa. Pero ¿pudo haber huido la vida hacia las nubes? Pues no tenemos idea, ¿no? O sea, la verdad es que no tenemos pruebas de ninguna de las dos cosas. Entonces, la vida en Venus, bueno, pues las nubes son estables, ¿no? Las temperaturas en la nube son amables, pero el problema es que las nubes no son de agua, son ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico, pues es así como su nombre lo dice, un ácido, y es muy corrosivo, ¿no? Especialmente con la materia orgánica, pues destruye la materia orgánica. Entonces, esa vida tendría que ser químicamente diferente para poder justamente resistir condiciones sumamente secas y además resistir las condiciones de acidez que hay en las nubes. Entonces, pues hasta ahorita no tenemos ninguna evidencia. Y les voy a poner la diapositiva que puso Sara Seager. Cuando dieron su conferencia de prensa, puso esta diapositiva y la copié así igualito, porque lo que dijo es
No estamos diciendo que hemos encontrado vida en Venus, ¿ok? Lo que estamos diciendo que hay un gas cuya existencia es un misterio. Requiere o nueva química o puede ser producido por la vida. Pero esto no está demostrado. Y además también para otras personas de la comunidad científica requiere demostrarse que de hecho esta señal efectivamente es fosfina. Entonces con eso termino y si tienen preguntas los invito a conocer a la página de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, sus redes sociales que ahí de hecho, por ejemplo, este tipo de anuncios, pues hacemos pequeños articulitos ahí para que la gente se vaya enterando de los nuevos descubrimientos y les pedimos a nuestros científicos y científicas pues comentarios, ¿no? Para que los pongan ahí. Entonces, lo voy a dejar tantito y si quieren, me preguntan. De astrobiología, en sus redes sociales. No sé si alguno de los presentes tiene alguna duda o alguna pregunta. Ahí está, los voy a dejar con media hora de... ¿Algún comentario? ¿No Yo tengo... Creo que no te escuchamos, Juan Pablo. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿O la escribo mejor? Sí, ya se te escucha. No. Lo que pasa es que habían comentado que últimamente está existiendo la posibilidad de hacer investigaciones con destino a Venus, más que hacia el otro lado, digamos, ¿no? De la galaxia. Entonces, me gustaría saber su opinión personal acerca de este tema de si conviene empezar a investigar, en este caso, al planeta Venus, o seguir con las investigaciones que se han venido trabajando los últimos años, como a Marte, por ejemplo. Otros. Bueno, de este lado del sistema solar, ¿no? Porque todos estamos del mismo lado de la galaxia. Entonces, no, la exploración del sistema solar es interesante para quienes hacemos ciencias planetarias y astrobiología, es interesante todos, ¿no? O sea, cada uno de los planetas, cometas, asteroides, o sea, los cuerpos menores, los satélites, etcétera, tienen una pieza de información irrelevante, ya sea para entenderlos a ellos mismos o para entender, por ejemplo, la evolución del sistema solar, la formación del sistema solar. Entonces, todo es interesante para quienes estamos trabajando en ciencias planetarias. Venus ya ha sido explorado antes. Hay una lista de satélites que han girado alrededor de ellos, también han entrado, ¿no? Efectivamente no ha sido tan explorado como Marte, les decía, porque es mucho más fácil explorar Marte que explorar Venus, que es muy ácido, etcétera, pero sin duda, pues esto abre las puertas para una nueva etapa de exploración de Venus mucho más intensa. De todos modos, esto requiere dinero, esto requiere tiempo, ¿no? Entonces, es muy posible que esto pues vaya a suceder en los próximos 10 años, ¿no? En lo que se plantean las misiones, se planean, se construyen y se lanzan. Más o menos el tiempo es como de unos 10 a 15 años. Entonces, supongo que en la siguiente década sí vamos a tener una intensa exploración de Venus, pues para entenderlo mejor, porque lo que nos queda claro es que efectivamente no entendemos todo lo que está pasando en Venus, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir allá y averiguar. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Pregunta?
¿no? Hola. Sí, te escuchamos. Bien. Bueno, buenas tardes. Yo soy estudiante de biología y bueno, esto me resultó bastante interesante y quería saber en dónde podríamos seguir como el curso de esta investigación o qué podríamos leer acerca de esto para sumergirnos un poco más en el campo de la astrobiología. Bueno, yo les recomiendo, hay una cosa que se llama el Astrobiology Primer, que es el que, a ver, déjenme compartirles otra vez mi pantalla y ponerles aquí la página que les recomiendo. Déjenme ponerles aquí para quienes quieran. Ya, todavía no está compartida. Entonces, a ver, dos cosas. Les recomiendo que se den una vuelta por la página de astrobiología de la NASA, astrobiology.nasa.gov, y que se lean el Astrobiology Primer. Ahora se los pongo, Astrobiology Primer, que que fue publicado, está abierto, sí, está totalmente abierto. Entonces, es este que está aquí. Se los pongo ahora, es ese. Y entonces, es un gran compendio de las cosas importantes para la astrobiología. ¿Sí? Entonces, eso les va a dar una visión muy amplia de todas las cosas que incluye la astrobiología, dónde estamos, ¿no? Y cuáles son las dudas que tenemos y las cosas que necesitamos. Entonces, les recomiendo eso, el Astrobiology Primer, y aquí hay un montón de recursos, ¿no? Entonces, o sea, hay artículos, hay un montón de conferencias que están aquí guardadas, ¿no? Y que pueden ustedes verlas, o sea, no hay ningún costo, toda esta información es libre. Aquí hay algo sobre la historia de la astrobiología, ¿no? Publicaciones, las misiones, de hecho aquí en donde dice Careers, pueden entrar y pueden leer algunas sugerencias, ¿no? De cómo seguir una carrera en astrobiología. Además, están anunciados, ¿no? las oportunidades de doctorados, postdoctorados, profesores asistentes, etcétera. Y pues hay entrevistas también, ¿no? con jóvenes que están estudiando astrobiología. Entonces, aquí están las sugerencias, ¿no? Ahí está hasta una grafiquita, ¿no? Para que vean. Entonces, yo pues les pediría entrar, ¿no? Aquí a la página de la NASA. Y por supuesto, pues está la Asociación Mexicana de Astrobiología. La comunidad de astrobiología en México pues es chiquita, pero pues también tenemos congresos. El próximo año vamos a hacer el Congreso Latinoamericano. Lo íbamos a hacer este año, pero lo vamos a hacer el próximo año. Bueno, por razones obvias. Vamos a hacer en línea el Congreso Latinoamericano de Astrobiología. Entonces, bueno, para que estén al pendiente ahí en las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. ¿Y qué se debe buscar entonces? Sí. Bueno, aquí hay una pregunta, no sé, ¿la leo o la leen? ¿Sí? Ok. Sí, dice. ¿Qué se debe? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué se debe buscar entonces para determinar el origen de la fosfina en Venus? Pues tenemos que entender los procesos químicos que generan fósforo en general, ¿no? Entonces, resulta que en alguna de las misiones a Venus, efectivamente se midió cuánto fósforo había, pero no sabemos en qué compuestos está, solo sabemos cuánto elemento fósforo hay, pero no sabemos en cómo está combinado. Entonces necesitamos ir y medir específicamente este tipo de compuestos en la atmósfera y estar mucho más claros de por ejemplo, los procesos entre la superficie
y la atmósfera. No sé si esta pregunta va relacionada a lo que acaba de comentar. Nos preguntan en las redes sociales por Luna Cruz, ¿mediante qué técnicas podría afirmarse que la lectura obtenida es fosfina y no dióxido de azufre? Tendría que hacerse las observaciones o sea, las mismas técnicas. En realidad no es cambiar de técnica. En realidad lo que se tiene que hacer es buscar en otras líneas de absorción. O sea, lo que sucede es que cuando absorbe un compuesto, de hecho, voy a volver a compartir mi pantalla, porque tenía aquí algo preparado. Entonces, lo que sucede es que ustedes tienen, aquí. Entonces, lo que sucede, ¿qué estoy compartiendo? Sí, estoy compartiendo mi presentación, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Sí, sí lo estamos viendo. Entonces, por ejemplo, en este caso el Sol, ¿no? Emite radiación, llega a la superficie, parte de la radiación se va a ir hacia el espacio, otra parte va a calentar, ¿no?, la atmósfera y va a regresar hacia el espacio, ¿no? Y bueno, así como esto, aquí está el visible y el infrarrojo, pero esto también sucede en otras longitudes de onda. Entonces, lo que pasa es que la atmósfera, pues, va a absorber ciertos colores muy específicos, ¿no? Pero entonces, un mismo compuesto va a absorber en varios colores. Entonces, lo que yo les decía es que aquí la absorción de la fosfina solo estaba en un pedacito. Es justamente como tomar este pedacito. Entonces, la idea es buscarlo en otras zonas donde también absorba. Entonces, es exactamente la misma técnica, la diferencia es movernos a otras longitudes de onda. Y ver qué pasó, por qué no están detectando el SO2, ¿no? El dióxido de azufre. O sea, eso es raro. Y ya. Muchas gracias. Del Facebook también nos menciona Alex Whitman. Mencionó durante su conferencia que el Sol está aumentando su radiación. ¿Conoce cuál es la explicación? Sí, claro. Eso lo sabemos desde hace mucho, es parte de la evolución estelar normal, ¿no? Entonces, las estrellas, por la forma en que generan los núcleos de las estrellas, lo que está pasando es que los hidrógenos se están convirtiendo en helio, una parte de la masa de estas cosas se convierte en energía y esa es la energía que alimenta a las estrellas. Entonces, como parte de esos procesos, lo que sucede es que pues, el Sol va a ir aumentando poco a poco su luminosidad y eso es algo que hacen todas las estrellas en esta etapa que se llama la etapa de secuencia principal, que es durante el quemado de hidrógeno, o sea, cuando usan el hidrógeno para obtener helio. Entonces, pues es algo normal, no se asusten, va poquito a poquito, así es, y pues no hay nada que hacer. Eventualmente también los océanos de la Tierra se van a evaporar. Preguntan aquí en el chat, Ale, ¿es importante para la sociedad la investigación de los planetas y cómo impacta? Pues es importante entender, ¿no?, cómo funciona el universo. Los impactos, digamos, en términos así como directos, pues podríamos hablar de tecnología que se genera y bla, 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 ¿no? O sea, eso a mí me da mucha flojera. O sea, la ciencia sirve siempre, ¿no? El problema es a quién le sirva, no que sirva. Entonces, normalmente le sirve a los grupos de poder de siempre. Entonces, bueno. Pero bueno, además, ciertamente que nuestra visión del universo y del mundo, pues es muy diferente, ¿no? O sea, ahora sabemos, por ejemplo, que Plutón, pues no es esta bolita así nomás de hielo, ¿no? Sino que es un lugar con nitrógeno líquido, con una atmósfera, ¿no? Entonces, las cosas que empezamos a saber, pues, de nuestro sistema solar amplían nuestra visión también sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, imagínense, pues somos una sociedad o sea, la sociedad humana, ¿no? Pues que hemos alcanzado otros planetas, ¿no? Que sabemos cómo es un planeta que está lejísimos, ¿no? Bueno, Plutón, que es un planeta enano, ¿no? Entonces, eso definitivamente nos da una perspectiva diferente. Esta es una pregunta que pues tendrían que hacerle a alguien que estudie sociología de la ciencia o sociología en general, no a mí. Nosotros lo hacemos nomás porque nos gusta.
¿Alguna otra pregunta? Creo que no tenemos más preguntas, doctora. Nuevamente le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dado el día de hoy. Le agradecemos el que esté con nosotros ahorita en la Semana Mundial del Espacio, y a los que están aquí también les agradecemos el que hayan presenciado estas ponencias. El día de mañana vamos a tener más invitados, así que les pedimos que se reconecten el día de mañana, y por nuestra parte creo que sería todo. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.